Supercrack Estrella presenta. ¿Qué escondía el hombre de hoyo que robó la identidad de un niño muerto? La respuesta sigue siendo un misterio para la policía, pero en Supercrack Estrella vamos a presentar una teoría, basándonos en la vida del falso Joseph Newton Chandler III. Robert Ivan Nichols es el verdadero hombre del sujeto que vivió décadas con la identidad de un niño fallecido en 1945. Más adelante en el video veremos si Robert Ivan Nichols conocía a este niño. En el año 1945, Robert Ivan Nichols era un militar que recibió grandes honores durante la Segunda Guerra Mundial. Él era ingeniero eléctrico, y tengo la sensación de que participó en experimentos relacionados con los secretos nazis robados a estos cuando perdieron la guerra. Secretos como la campana nazi. Muchos de esos experimentos se realizaron en la zona de Texas, lugar de donde era el niño fallecido en 1945. Pudieron ser el padre, la madre y el niño fallecido en un accidente de tráfico, secuestrados para estos experimentos, y luego prepararlo todo para simular un accidente. ¿Conocía Robert Ivan Nichols a este padre e hijo de alguna forma en aquellos experimentos? Es posible que por este motivo Robert Ivan Nichols quiso vivir la vida que el niño no tuvo. A medida que se intensificaba la investigación de las armas químicas en los años 40, el gobierno de Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar al personal militar en sus experimentos. 1945, el proyecto Prensilla es iniciado. El Departamento de Estado americano, la inteligencia del ejército y la CIA reclutan científicos nazis y les ofrecen inmunidad e identidades secretas a cambio del trabajo en proyectos ultrasecretos del gobierno en los Estados Unidos. Para mediados de 1945 la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en Europa. Estados Unidos y la Unión Soviética entablaron una dura y sorda disputa por quedarse con la mayor porción posible de los avances científicos y tecnológicos de la Alemania nazi, sobre todo en sus desarrollos en industria militar, particularmente la aeronáutica y química. En julio de ese año se inició el primer programa de reclutamiento de científicos alemanes, conocido como Operación Overcast. Para septiembre de 1945 una directiva secreta del presidente Truman aprobaba formalmente la operación, que en noviembre fue renombrada Operación Paperclip. 1945, el programa F es implementado por la Comisión de Energía Atómica Americana, CEA. Este es el estudio de Estados Unidos más extenso sobre los efectos del fluoruro en la salud, el cual era el componente químico esencial en la producción de la bomba atómica. Uno de los químicos más tóxicos conocidos por el hombre, el fluoruro, causa marcados efectos adversos al sistema nervioso central, pero mucha de la información se suprime en nombre de la seguridad nacional, debido al temor de que los pleitos judiciales minaran la producción a gran escala de bombas atómicas. Para mediados de 1945 la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en Europa. Estados Unidos y la Unión Soviética entablaron una dura y sorda disputa por quedarse con la mayor porción posible de los avances científicos y tecnológicos de la Alemania nazi, sobre todo en sus desarrollos en industria militar, particularmente la aeronáutica y química. En julio de ese año se inició el primer programa de reclutamiento de científicos alemanes, conocido como Operación Overcast. Para septiembre de 1945 una directiva secreta del presidente Truman aprobaba formalmente la operación, que en noviembre fue renombrada Operación Paperclip. A principios de agosto de 1945, el coronel Olger N. Tolstoy, jefe de la rama de cohetería de la División de Investigación y Desarrollo del Ejército de Estados Unidos, ofreció contratos iniciales de un año a los científicos nazis. Después de que Tolstoy accediera a cuidar sus familias, 127 científicos aceptaron la oferta. En septiembre de 1945, el primer grupo de 7 científicos arribó a Fort Strong en los Estados Unidos. Werner von Braun, Erich W. Neubert, Theodor A. Poppel, August Schulze, Everard F. M. Rees, Wilhelm Humbert y Walter Schwidetzky. Eventualmente los científicos coheteriles se trasladaron a Fort Bliss, Texas, para pruebas de cohetes en el campo de prueba de White Sands como empleados especiales del Departamento de Guerra. Como podemos ver, muchos científicos nazis estaban aquí en Texas, el lugar de donde era niño, del que el señor Robert Ivan Nichols tomó su identidad. El 24 de julio de 2002, un sujeto conocido como Joseph Newton Chandler III, abrió todas las ventanas de su casa en Cleveland, apagó el aire acondicionado y marcó un día en el calendario.
Momentos después, como contaría la policía, fue a su baño, sacó una pistola, la colocó en su boca y apretó el gatillo. Los restos del suicida, de 76 años, serían encontrados por los agentes una semana después, cuando el cuerpo estaba ya tan descompuesto que ni siquiera pudieron tomar sus huellas dactilares, según un artículo publicado por The Washington Post. La vida de Chandler, ingeniero eléctrico, era un misterio incluso para sus compañeros de trabajo, quienes señalaron que podía pasar horas escuchando la radio y que, a pesar de su extraña manera de actuar, era una persona muy inteligente, de acuerdo a una nota de The Morning Journal. Una vez, el citado diario señaló que el sujeto había manejado desde Ohio a Maine para visitar una tienda, y que al no encontrar parqueo en el lugar, regresó hacia su casa. No era extraño que desapareciera de su casa por días o semanas. Se están acercando, era todo lo que decía a la gente que llegaba a su casa. La policía buscó a la familia del fallecido, quien además tenía una cuenta bancaria con $82,000, pero solo halló en un viejo contrato el nombre de una hermana que vivía en Columbus en el 1823 Center St. Pero la dirección conducía a un terreno baldío. Fue entonces cuando el caso, un suicidio típico, se convirtió en un misterio para las fuerzas policiales, como dijo el mariscal del norte del distrito de Ohio Pete Elliott esta semana en una conferencia de prensa, pasó a ser uno de los mayores misterios del noreste de Ohio. Pero el misterio se volvió aún más grande cuando los policías, mientras usaban el nombre del fallecido, la fecha de nacimiento y el número de seguro social, notaron que los datos pertenecían a un niño de 8 años que había fallecido en un accidente automovilístico junto a sus padres en Texas, en 1945. Entonces, si el verdadero Chandler había muerto, ¿quién era el suicida de Ohio? Durante los últimos 16 años el caso ha sido un enigma para la policía, y varias teorías, como las que apuntan que podría haber sido el asesino del Zodíaco o el secuestrador de D.B. Cooper, se pusieron sobre la mesa. Tras varios años de trabajo y con ayuda de pruebas de ADN e investigaciones genealógicas, las autoridades confirmaron esta semana que el sujeto, que había vivido décadas como Chandler, era Robert Ivan Nichols, oriundo de Indiana y un condecorado soldado de la Segunda Guerra Mundial que escondió su identidad desde 1960. Pero aunque parte del misterio quedó resuelto, los investigadores aún no entienden el porqué de los actos de Nichols. La primera parte del misterio está resuelta, dijo Elliott, quien también aseguró que contaban con la ayuda de las personas para resolver el enigma. Descubrimos esta parte. Vamos a descubrir el resto de la historia. Para la investigación, la policía utilizó avances de la tecnología como la investigación genealógica que los llevó a vincular a miembros de la familia de Nichols que parecían perdidos en el tiempo. En el año 2014, la investigación pasó al Servicio de Mariscales de Estados Unidos, quienes se encargaron de contraponer la información con los casos abiertos de fugitivos. Durante ese tiempo, Elliott y su equipo descubrieron que Chandler se había sometido a un procedimiento médico en el 2000, y que los datos habían sido guardados por el hospital. Una muestra de tejido que fue llevada a un laboratorio criminal para ser comparada con la base de datos arrojó que no había ninguna coincidencia registrada. 2 años más tarde, los investigadores Colleen Fitzpatrick y Margaret Press se sumaron al caso, siendo esa la primera investigación en la historia del servicio de mariscales en la que se utilizaba la genealogía forense, dijo Elliott. Tras utilizarse datos del cromosoma y de la muestra, los científicos aumentaron la búsqueda a través de varias bases de datos públicos sobre genealogía como Ancestry.com y 23andMe. Las búsquedas señalaron que había una coincidencia probable con una línea familiar que se remonta a un inmigrante en 1700 llamado Nicholas. Hicimos algo de genealogía sobre eso, pero como el difunto tiene miles y miles de descendientes, entonces realmente no pudimos ver dónde Sr. X cayó en esa familia en absoluto, dijo Fitzpatrick a los periodistas esta semana. Pero podemos decir, suponiendo que no fue adoptado o no experimentó una ilegitimidad o un cambio de nombre en su familia masculina, su apellido probable era Nicholas o una variación. Años después, el 7% del genoma de Chandler permanecía, por lo que se pudo secuenciar los datos y compararlos con los resultados de GetMatch, un sitio web que permite a los individuos publicar sus resultados de ADN para la investigación genealógica. La base de datos proporcionó varias coincidencias con el material. El equipo de investigación encontró una similitud con la pareja Alpa y Silas Nichols, de Indiana. Peor, algo más curioso aún fue que la dirección de ambos coincidía con la que Chandler había dado en el registro encontrado por la policía. Cuando comparamos esos dos documentos, dijimos: «Bingo, lo tenemos», dijo Press.
La pareja, fallecida muchos años atrás, engendró 4 hijos, y de esos, 3 ya no vivían. Para el cuarto hijo, Robert Ivan Nichols, no había registros después de mediados de 1960. A fines de la primavera, Elliot y otro investigador localizaron en Ohio a Philip Nichols, hijo de Nichols. Una vez que vi las fotos, supe que era él, dijo el hijo sobre una foto que la policía le mostró. Robert Ivan Nichols había servido en la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y había sido gravemente herido en el bombardeo japonés del USA Aaron Ward. Y aunque había regresado a casa con condecoraciones, quemó sus uniformes militares después de abandonar el servicio. Nichols estaba casado y tenía 3 hijos, pero pidió el divorcio y se fue en 1964. Solo le dijo a su esposa que sabría por qué a su debido tiempo, dijo Elliot. Su última pista fue una carta que envió a Philip, en 1965, con el sello postal de California y que contenía un solo centavo. La familia nunca más supo de él. Los registros del Servicio de Rentas Internas indican que Nichols trabajó bajo su nombre real hasta 1976. La forma en la que Nichols usurpó la identidad del niño fallecido de 8 años continúa siendo un gran misterio, aunque Elliot confirmó que en 1978, el sujeto había escrito al hospital en Buffalo donde había nacido Chandler. Él solicitó y obtuvo una copia del certificado de nacimiento, utilizó la información del documento y aplicó para obtener una tarjeta de seguro social bajo el nombre del niño, y el documento fue enviado a Rapid Center, SD. Ya en el otoño de 1978, vivía y trabajaba en el área de Cleveland bajo el nombre de Joseph Newton Chandler III. Según la policía, ni Nichols ni Chandler tienen antecedentes penales. Sin embargo, Elliot señaló que el viejo hombre tenía pensado abandonar Cleveland en cualquier momento, ya que siempre guardaba una maleta llena en su apartamento. Lo que Chandler escondía sigue siendo un secreto para todos. Esto ha puesto a descansar, al menos parcialmente, un misterio dentro de nuestra familia, dijo Philip, hijo de Nichols, a los periodistas. No tengo rencor alguno. Siempre esperé que encontrara una vida feliz en alguna parte. Mi teoría es que Nichols participó en algunos de estos experimentos en Texas, y que de alguna manera conocía al niño al que robó su identidad. En ese año 1945 en todo lo que es la zona de Texas, y otros estados cercanos ocurrían desapariciones tremendamente misteriosas. Como la desaparición de 5 hermanos que contaré ahora. Nadie sabe cómo pudieron desaparecer estos 5 niños de una casa en llamas. Hasta finales de la década de los 80 cualquier conductor que pasara por la ruta 16 cerca de Fayetteville, Virginia Occidental, podía encontrarse con la imagen perturbadora de 5 niños junto a una recompensa por cualquier pista sobre su paradero. Han pasado más de 70 años desde su desaparición. En aquel cartel ya derruido por el tiempo, se podía apreciar un primer plano de 5 hermanos, todos de cabello oscuro. Se trataba de Marta, de 12 años. Jenny, de 8 años. Louise, de 9 años. Betty, de 5 años y Maurice, de 14 años. Ubicado en el condado que lleva el mismo nombre, el pequeño pueblo de Fayette forma parte de Virginia Occidental. Un lugar pequeño y pintoresco que actualmente no llega a las 4.000 personas. Una comunidad donde todos se conocen y la mayoría de las familias son parte de generaciones que se asentaron en la zona. Su calle principal apenas llega a los 90 metros. Así que nos podemos imaginar cómo Fayette no destaca por nada, además, claro está, de los hechos que tuvieron lugar en la Navidad de 1945. Todavía hoy el pueblo se divide entre los que creen en la versión oficial de los hechos y quienes creen que esa otra mitad sabe más de lo que dice. Y todavía discuten si los niños están vivos o muertos. Nochebuena de 1945 en casa de George y Jenny Soder. La pareja tenía nada menos que 10 hijos, aunque aquella noche faltaba el hijo mayor, ausente en el ejército. Los niños se fueron a dormir antes de la medianoche en una casa que contaba con 2 plantas, poco después lo hace la pareja. A eso de la 1 de la mañana George se levanta exaltado, la casa está llena de humo, rápidamente sale del cuarto y certifica el incendio. George y Jenny huyen con rapidez, llevándose con ellos a 4 de sus hijos, quedan 5 más en el interior y todos se encuentran en la planta de arriba. George no puede entrar otra vez por la puerta principal debido a las llamas, así que accede a la planta baja por una ventana anexa.
El hombre la rompe produciéndose un corte profundo en el brazo. Nada más entrar el humo y el fuego imposibilitan el avance de George, cada paso es en falso y las llamas ya han barrido parte de las habitaciones de la planta baja. El salón, el comedor, la oficina de George, la cocina, su dormitorio a duras penas accede hasta las escaleras que llevan a la planta de arriba, pero es demasiado tarde. El fuego ha derruido la mayor parte de la estructura. George debe buscar otra forma de subir. Sylvia, de 2 años, se había salvado porque dormía con sus padres en la cuna. Estaba fuera de la casa sana y salva al igual que Marion, de 17 años, y sus 2 hermanos John, de 23 años, y Josh Jr., de 16 años, quienes habían logrado huir saltando desde la ventana del piso de arriba en la habitación que compartían. Aquellos minutos agónicos no dejaban margen para pensar demasiado. George calculó que Maurice, Marta, Louise, Jenny y Betty debían estar todavía en sus 2 habitaciones, acurrucados en alguna esquina mientras esperaban que su padre los salvara de las llamas. Las habitaciones se encontraban a ambos lados del pasillo, separadas las 2 por la escalera, o lo que quedaba de ella envuelta en llamas. George sale de la casa con la esperanza de poder llegar hasta las habitaciones desde las ventanas de arriba, pero por alguna extraña razón la escalera que siempre mantenía apoyada contra la casa estaba desaparecida. Se le ocurrió una alternativa. Quizás podría conducir uno de sus camiones hasta la casa y subir desde el vehículo hasta alcanzar las ventanas. Extraño también, porque ninguno de los 2 camiones arrancaba, en cambio el día anterior habían funcionado sin problemas. Entonces ve los barriles. Bingo. Podría sacar el agua de la lluvia que presumiblemente tienen de los días anteriores y apilarlos para poder subir. Desgraciadamente el agua de los barriles se había congelado y convertido en hielo. 5 de sus hijos estaban atrapados en algún lugar dentro de esa enorme casa en llamas y no podía hacer nada. Entonces es cuando se fija en su brazo. La sangre brotaba a borbotones y por un momento está a punto de perder el conocimiento. Marion, la hija de 17 años, decide correr en busca de ayuda, algún vecino que pueda socorrerles. Acude a casa de Tom, un vecino cercano, y le ruega que por favor le deje llamar a los bomberos de Fayetteville. La joven llama pero no obtiene respuesta. Un vecino que vio el incendio hizo una llamada desde una taberna cercana, pero al igual que con Marion, nadie respondía. Angustiados, un tercer vecino que estaba viendo lo que ocurría se acercó hasta el condado y localizó al jefe de bomberos, F. Morris, quien puso en marcha la alarma de incendios. El cuartel de bomberos estaba a unos 3 kilómetros de la casa de los Soder, pero el equipo de emergencias no pudo llegar a la casa hasta las 8 de la mañana. Para entonces, la casa de los Soder se había reducido a cenizas. George y Jeannie pensaron que sus hijos habían fallecido en el interior de la casa. Ocurre que tras las primeras pesquisas e investigación en los días posteriores, nadie encontró ni un solo rastro o resto de los críos. El jefe Morris sugirió que el fuego había sido lo suficientemente intenso como para cremar por completo los cuerpos. Un inspector de policía del estado peinó los escombros y atribuyó el incendio a un cableado defectuoso. George, apesadumbrado, enterró el sótano de la casa y los restos del desastre con kilos de tierra con la intención de preservar el sitio como un monumento conmemorativo. Pasaron los días y finalmente la oficina del forense emitía 5 certificados de defunción, lo hacía justo antes del año nuevo. Se atribuía a las causas de la muerte el fuego o la asfixia. No pasó mucho tiempo hasta que los Soder empezaron a preguntarse si sus hijos seguirían con vida. George Soder nació en Tula, Cerdeña, en 1895. El hombre había emigrado a Estados Unidos junto a su hermano mayor en 1908 cuando tenía 13 años. Unos años después su hermano regresa a Italia, pero George se queda en el país por su cuenta. Había encontrado trabajo en el sector del ferrocarril en Pensilvania. Poco después se muda a Virginia en busca de un futuro mejor. Inteligente y ambicioso, primero encuentra trabajo como conductor para poco después lanzarse a montar su propio negocio. Una empresa de camiones para transportar materiales para la construcción, más tarde para el carbón. Un día entró en una tienda local y conoció a la hija de los propietarios. Se trataba de Jenny Cipriani, una joven que había venido de Italia cuando tenía 3 años. Ambos se casarían y tendrían 10 hijos entre 1923 y 1943, estableciéndose poco después en esa especie de Twin Peaks que se convirtió para los Soder, el pueblo de Fayetteville. Por aquella época el pueblo tenía una pequeña, aunque bastante activa, comunidad de inmigrantes italianos. Los Soder llegaron a ser una de las familias de clase media más respetadas de la zona, una familia preocupada por su comunidad.
Quienes lo recordaban decían que George era muy dado a discutir o mantener debates encendidos sobre política o temas actuales, pero por alguna razón jamás habló de su juventud. Mucho menos de las razones que le llevaron a salir de Italia desde pequeño. La casa donde vivía la familia numerosa era grande, una vivienda a las afueras de 2 plantas con un gran jardín. Alrededor de la casa los Soler habían plantado varios árboles y se podría decir que tenían una vida casi perfecta, hasta que comenzaron a suceder una serie de extraños sucesos. Un día apareció un desconocido, los Soler calculan que fue durante el otoño. El hombre pregunta a George si necesita a alguien para arreglar el cableado de la casa. El tipo da la vuelta a la vivienda y se dirige a la parte de atrás. Luego señala la caja de los fusibles y le dice a George. George se extraña, en primer lugar por aquel misterioso tipo, en segundo lugar porque la compañía eléctrica acababa de realizar el mantenimiento en su casa. Aquello se quedó en una extraña anécdota, pero poco después aparece otro personaje. En este caso se trataba de un tipo que pretendía venderle un seguro familiar. George lo declina amablemente, pero el hombre se pone hecho una furia y le dice: tu maldita casa va a estar en llamas, y tus hijos serán destruidos. Van a pagar por las sucias observaciones que han estado diciendo sobre Mussolini. Vale, aquello era tremendamente raro. George siempre había sido muy franco cuando alguien tocaba el tema. Nunca negó su aversión por el dictador italiano y a menudo había discutido con otros miembros de la comunidad italiana del pueblo sobre la figura de Mussolini. Aún así, decidió no darle mayor importancia y no tomar en serio las amenazas de aquel hombre. Pero George no fue el único que tuvo una serie de extraños encuentros. Sus hijos mayores también recordaban un evento en particular. Justo antes de las fatídicas Navidades, se dieron cuenta de que un hombre estaba estacionado en la autopista, un tipo que estaba observando atentamente a los más pequeños cuando regresaban de la escuela. Así llegamos al día de Navidad. Poco después de que los niños hubieran abierto unos regalos y se fueran a dormir, el teléfono de la casa empieza a sonar. Jenny responde y al otro lado suena la voz de un hombre desconocido por la familia. El tipo pregunta por un tal Richard, y de fondo, mientras el hombre habla, se podían apreciar unas risas estridentes. Jenny le dice que está equivocado y que allí no vive nadie con ese nombre, luego cuelga. La madre vuelve sobre sus pasos, sin hacer ruido para no despertar a los niños. Pero mientras se dirige a la cama, se da cuenta de que todas las luces de abajo seguían encendidas y las cortinas abiertas. Además, la puerta principal no está cerrada con llave. La mujer gira la cabeza y ve a Marion. Se había quedado dormida en el sofá del salón. Jenny asumió que los otros chicos estaban arriba ya en la cama. Apagó las luces, cerró las cortinas, luego la puerta con llave y regresó a su habitación. Apenas había comenzado a conciliar el sueño, la mujer escucha un fuerte golpe en el techo de la casa seguido de un extraño ruido. Jenny se queda pensando en la cama unos segundos, pero el sueño consigue vencerla. La mujer piensa que será el ruido del viento. Una hora después Jenny se vuelve a levantar de golpe. Lo primero que ve es a George gritando. La casa está en llamas. Jenny no podía entender cómo 5 niños podrían perecer en un incendio y no dejar rastro de sus huesos. Lo primero que hizo fue realizar un experimento privado. La mujer quemó varios huesos de animales para ver si el fuego los consumía. El resultado: siempre quedaban los restos de los huesos calcinados. La madre de los niños sabía que la investigación había encontrado restos quemados de electrodomésticos en el sótano, y dichos restos se mantenían identificables. Poco después habló con un empleado de un crematorio. El hombre le confirmó que los huesos humanos permanecen después de que un cuerpo se queme durante 2 horas a unos 2000 grados. Su casa fue destruida por el fuego en 45 minutos. Pero ahí no quedaron las anécdotas extrañas. Un técnico de líneas telefónicas le dijo a los Soler que sus líneas parecían haber sido cortadas, no quemadas por el fuego. Se dieron cuenta de que si el fuego hubiera sido eléctrico, por ejemplo un cable defectuoso como declaró el funcionario, entonces la casa no hubiera tenido luz. ¿Cómo se explica que ellos tuvieran luz en la planta de abajo? Luego apareció un testigo que decía recordar haber visto a un hombre en la escena con algo grande entre las manos. Le pareció que estaba trasteando con uno de los camiones de George. ¿Podría ser la razón de que aquella noche no funcionasen? Unas semanas después la familia visitó al lugar del incendio. Silvia encontró un objeto de goma dura en el patio. Entonces Jenny recordó el fuerte golpe en mitad de la noche en el tejado. Y luego llegaron los avistamientos. Una mujer afirmaba haber visto a los niños desaparecidos en el interior de un vehículo que pasaba mientras el fuego consumía la casa.
Otra mujer que trabajaba en una parada turística entre Fayetteville y Charleston, a unos 50 kilómetros al oeste, dijo ver a los niños la mañana siguiente al incendio. Estaban desayunando, le dijo a la policía. Una tercera mujer en un hotel de Charleston vio las fotos de los niños en un periódico y dijo que había visto a 4 de los 5 niños una semana después del incendio. Según esta mujer, los niños estaban acompañados por 2 mujeres y 2 hombres, todos con un claro acento italiano. Al parecer se quedaron en el hotel y se alojaron todos en una misma habitación grande. Se habían registrado a medianoche y partieron en la mañana siguiente. Según ella, intentó hablar con los niños, pero la pareja se mostró hostil y se negaron a que los niños entablaran cualquier tipo de diálogo. En 1947 George y Jenny vivían con la angustia de quien cree que sus hijos siguen vivos sin saber su paradero. Ese año envían una carta sobre el caso al FBI con la esperanza de que retomen la investigación. Los padres reciben una respuesta de la agencia. El FBI les comunica que el asunto es de carácter local y que sus agentes les ayudarían con el beneplácito de las autoridades locales, pero la policía de Fayetteville rechaza la oferta. Ambos acaban contratando los servicios de un investigador privado. El hombre descubre que el vendedor de seguros que había amenazado a George era miembro del juez instructor que consideraba el incendio como accidental. No solo eso, el detective escuchó una historia increíble del jefe de bomberos de aquella noche, F. Morris. Al parecer, aunque Morris había afirmado que no se encontraron restos, supuestamente confió a sus más allegados que había descubierto un corazón entre las cenizas. Según esta fuente, Morris lo ocultó en una caja y lo enterró en la escena. El detective entonces pasa a tener una entrevista con Morris sin revelarle su identidad. Le dice que es periodista y que le ha llegado la información del corazón. Le pide a Morris que le muestre el lugar. Morris acaba aceptando. Juntos desentierran la caja y la llevan directamente a un médico forense. Resulta que el corazón era hígado de res. Más intrigante aún es saber cómo fue a parar hasta la casa y acabar sin un rasguño por el fuego. A los pocos días llega a oídos de los Soder un nuevo rumor. Al parecer Morris habría afirmado a sus compañeros que el contenido de la caja no había sido encontrado en el fuego, él lo había llevado hasta allí para enterrarlo en la caja con la esperanza de que alguien lo encontrara y la investigación se detuviera, en principio para que la familia descansara en paz. Y así fueron pasando los meses y los años siguientes, siempre con nuevas pistas y rumores que llevaban a un callejón sin salida. Un día George vio una foto de un periódico escolar de la ciudad de Nueva York. El hombre estaba convencido de que se trataba de su hija Betty. George viajó esa noche hasta Manhattan en busca de su hija. En el centro preguntó por aquella foto, pero los padres se negaron a contactar con George. En agosto de 1949 los Soder decidieron montar una nueva búsqueda en la escena del incendio. Contrataron a un patólogo de Washington, B. Hunter, e iniciaron una minuciosa excavación en busca de nuevas pistas. Encontraron varios objetos pequeños, monedas dañadas, un diccionario parcialmente quemado y varios fragmentos de vértebras. Hunter envió los huesos para un estudio exhaustivo y las pocas semanas salió el informe oficial que decía lo siguiente. Los huesos humanos consisten en 4 vértebras lumbares pertenecientes a un individuo. El estudio indica que la edad de este individuo cuando falleció debería haber sido de entre 16 o 17 años. Sobre esta base, los huesos muestran una mayor maduración esquelética de lo que cabría esperar para un niño de 14 años, edad del hijo mayor desaparecido. Sin embargo, es posible, aunque no probable, que un niño de 14 años y medio muestre una madurez de 16, 17. Pero es que además las vértebras no mostraban ninguna evidencia de que habían sido expuestas al fuego. Según el informe, es muy extraño que no se encontrara ningún otro hueso en la supuesta evacuación cuidadosa del sótano de la casa. Uno esperaría encontrar los esqueletos completos de los 5 niños pasadas unas horas de búsqueda, en lugar de tan solo 4 vértebras. El informe concluía que lo más probable es que aquellos huesos pertenecieran a otro momento y niño, y que muy probablemente había llegado hasta allí con la tierra utilizada por George para sepultar la zona y crear el monumento tras el incendio. Tras el informe, los Soder albergaban muy pocas esperanzas de saber con certeza qué había ocurrido aquella noche. Se abrieron 2 audiencias en Charleston, pero ambas declararon el caso cerrado. Tanto George como Jenny mantuvieron intacto ese cartel gigante de la Ruta 16 junto a folletos que distribuyeron donde ofrecían una recompensa de $5.000 por alguna información que llevara hasta sus hijos. Poco después la aumentaron hasta los $10.000. Así fue como llegó la carta de una mujer de St.
Louis diciendo que la hija mayor de la familia, Marta, estaba en un convento desde hacía mucho tiempo. Desde Texas también escribieron para avisar de que Marta estaba allí. Igual que en Florida, donde afirmaron que todos los niños vivían con un pariente lejano de Genie. Todos estos sitios fueron rastreados por George, y siempre volvía sin respuestas. En 1968, más de 20 años desde aquella fatídica Navidad, Genie sale de su casa para recoger el correo. En el interior se encuentra un enigmático sobre dirigido a ella con un matasello en Kentucky, aunque sin dirección de devolución. En su interior había una foto de un chico de unos 20 años junto a una escueta nota escrita a mano que decía lo siguiente: ni Genie ni George podían negar el parecido con su hijo Louis, quien tenía 9 años en el momento del incendio. Las autoridades le comunicaron a la pareja que probablemente se trataba de una broma pesada de alguien. Ambos contrataron a un detective que se desplazó hasta Kentucky, pero jamás supieron nada de Louis. Poco después actualizaron el cartel de sus hijos con la imagen supuestamente actualizada de Louis. Un año después, en 1969, George fallecía. Genie lo hacía 20 años más tarde, en 1989, y con ella lo hacía también el cartel de la Ruta 16. Desde entonces, los hijos y nietos de la pareja no han dejado de investigar sobre el caso con nuevas teorías. Hay quien dice que todo podía haber sido un ajuste de cuentas de la mafia local. Pero lo único realmente cierto es que solo queda una persona viva de aquella trágica noche en la casa de los Soder. Se trata de Sylvia, la más pequeña de los hermanos. Ella sigue pensando que aquella noche sus hermanos no murieron por las llamas del fuego. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.